La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Esto escribía el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro Fútbol a sol y sombra. Hoy hablamos de la corrupción en el fútbol. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche veraniega en Fort Apache hablamos de fútbol y corrupción. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Ángel Capa, entrenador de fútbol. Muchísimas gracias por volver al programa. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Andrés Gil, jefe de política del diario.es. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Pablo. Se estrena, si no me equivoco, en Fort Apache, Dina Busselham. Ella es responsable de migraciones en la ejecutiva de Podemos Madrid y aficionada al fútbol y al Real Madrid. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Guillén Carroza, uno de los responsables de deportes de Podemos. No te pregunto de qué equipo eres, ya saldrá. Bienvenido, que también te estrenas en Fort Apache. Muchas gracias. Nos acompaña Diego Barcala, de la revista Libero, también repite en Fort Apache. Bienvenido una vez más al programa. Gracias. Y cierra la mesa Pablo Lordui, del Salto, de la redacción del Salto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y su hijo fueron detenidos el pasado 18 de julio en una operación anticorrupción. Los delitos que se les imputan son administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes. Por otro lado, la Agencia Tributaria Española ha denunciado a los jugadores Cristiano Ronaldo y Leo Messi y al entrenador José Mourinho por fraude fiscal. Además, el Consejo Superior de Deportes cifró la deuda de los clubes de fútbol con Hacienda en 230 millones en 2016. Esta noche en Fort Apache analizamos la corrupción en el fútbol. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Ángel. Siempre se ha hablado de la corrupción en el fútbol y en particular en la Federación Española de Fútbol. La pregunta es, ¿por qué ahora? La respuesta no la sé, no sé por qué justamente ahora, pero yo haría la pregunta al revés. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no se averiguó antes que efectivamente todo el mundo sospechaba eso, ¿no? Yo creo que España, a partir del 15M, a partir de que ha habido una nueva política, la intención de una nueva política, comenzó también a remover algunos aspectos fundamentales de esta sociedad, y entre otros el fútbol. Y posiblemente tenga algo que ver eso, nunca lo había pensado por qué ahora, sino siempre había pensado por qué no antes, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel. Andrés. Bueno, se sabe que desde hace tiempo había una lucha entre el Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y Ángel María Villar, que quería repetir incluso por encima ya prácticamente de los estatutos, más allá de las posibilidades, ya casi 3 décadas al frente de la Federación Española de Fútbol, y no había manera de que lo dejara, estaba periclitado en la institución. Y sí que es verdad que el gobierno tenía la intención, pero la federación al final tiene un estatus independiente, vinculada a través de la ley de deporte con el Estado, porque maneja la marca España, en este caso en las camisetas, pero no puedes intervenir. Entonces, bueno, ha terminado saltando por los aires aquello que hacía tiempo que olía muy mal y que, como dice Ángel, sorprendentemente en todo este tiempo no se había rascado. Dina. Bueno, es una pregunta evidentemente un poco complicada y abre el debate que tendremos posteriormente, pero sin duda nos hace pensar en términos, cuando hablamos de crisis de régimen, evidentemente el fútbol
es un ámbito al que toca principalmente esta crisis de régimen que vive actualmente España y Europa. Lo bueno de que ahora salga, a pesar de que también es resultado de esa lucha de poder que comentaban los compañeros, también refleja que la sociedad también está abriendo el debate sobre la mercantilización o no del fútbol, lo que permite hablar efectivamente del fútbol ya no como ocio, sino como negocio, y las transformaciones que ha vivido en los últimos años, que han sido evidentemente fruto de esa liberación económica que hemos visto, por ejemplo, en Gran Bretaña con mucha claridad. El thatcherismo sin duda ha tenido un efecto muy positivo en cómo entendemos el fútbol hoy en día, y lo que estamos viviendo de la corrupción es fruto de esa transformación a partir de los años 70. Gracias, Dina. Guillén. Bueno, la gente que hemos trabajado en el deporte, en otros deportes, observamos ciertos elementos que hayan podido justificar que Villar se mantuviera tanto tiempo en la posición en la que está. Son elementos que nos sorprenden porque se pueden dar en otros deportes y en otros ámbitos, pero que del fútbol nos han sorprendido de siempre. Uno es un poco el todo vale, político y social con respecto a las políticas públicas y el papel de la administración con respecto a los clubes de fútbol, la dejación de funciones del Consejo Superior de Deportes en muchas ocasiones, que tiene como deber fiscalizar la labor de las federaciones, igual que se hacen en las autonómicas y demás, y luego evidentemente un control férreo de Villar sobre una federación que tiene evidentemente un mecanismo de elección poco democrático basado en la delegación y no en la elección directa, y evidentemente una capacidad de repartir prebendas por encima de la de la mayoría de los humanos. Diego. Pues para mí es una incógnita porque yo no creo en la buena voluntad de este gobierno para limpiar una institución como la Federación Española de Fútbol. O sea, no me creo realmente que la mala gestión que ha llevado Villar a estar 29 años ahí, gracias a una democracia que no es democracia, porque al final es un caldo de cultivo de corrupción en una asamblea en la que él controla, por lo tanto la controla gracias a lo que lo controla, que son sobornos, como es evidente y se sabe desde hace años. Lo que sí que creo es que las redes de corrupción no son un atraco a un banco, ¿no? que ocurre el delito y ya enseguida se produce. Es una red de corrupción de muchos años. Y de hecho por lo que está cayendo Villar o por lo que está durmiendo en la cárcel es por una especie de enriquecimiento personal. Se le descubre una casa que compró gracias a un crédito a través de la mutua de las lesiones de los futbolistas, cosas un poco menores para el gran volumen de corrupción que estamos hablando de la Federación. Y que el gobierno tenga un interés en desmantelar esta red de corrupción y no otras, pues algo no encaja. Pablo. Sí, a ver, de una manera quizá naif, hay que decir que hasta que no se tienen esas pruebas, pues obviamente no se intervienen. Y las pruebas que han ido saliendo en el caso son que la reelección estuvo condicionada por lo que es el puro chantaje, ¿no? Lo que ha salido de las conversaciones. Hay un momento en el que se puede llegar a probar en tribunales que Villar chantajeó a sus colaboradores para salir reelegido. Entonces eso influye bastante porque la elección ha sido hace relativamente poco. Porque ahora, también de una manera no naif, habría que pensar que estamos en un año que no hay Mundial, que no hay Eurocopa, con lo cual la alarma social y la alarma en torno a ese ecosistema que está en torno a la selección española, que es la joya de la corona, pues está bajo mínimos y se puede hacer. Imaginemos que hubiera sido el año que viene por estas fechas. Se hubiera acusado poco menos a la Guardia Civil de desestabilizar las opciones de España en el Mundial. Hay una cosa que señalaba Guillén, decía como la comparación del fútbol con otros deportes. Claro, tú has sido entrenador de baloncesto y las federaciones ahí no funcionan como la Federación Española de Fútbol. Digamos que habría un dejar hacer que no conciben en otros deportes en España por parte de las instituciones públicas, que se supone que tienen facultades para regular algo que es desde hace muchos años tiene la consideración de interés general. ¿Por qué, aunque esta sea una pregunta naif, por qué esa impunidad o esa falta de control del fútbol respecto a otras disciplinas deportivas donde las federaciones funcionan de otra manera y tienen otra relación con el Consejo Superior de Deportes? Yo creo que es por la convocatoria que tiene el fútbol. Tiene una convocatoria extraordinaria en el mundo que no tienen otros deportes. Ningún deporte se le asemeja a la convocatoria del fútbol. Hay mucha gente. Entonces es un negocio enorme, es un negocio descomunal. Es decir, lo que produce el fútbol
aquí en España solamente son 750.000 millones de euros. Entonces es una barbaridad y están implicados las grandes empresas. Entonces por eso tiene otro manejo, creo yo, ¿no? A propósito de eso, ¿sabes cuánto se llevan los jugadores? Porque siempre hablan de los jugadores. El 16% de todo ese dinero que produce el fútbol. Como en el resto del capitalismo, ¿no? El que produce se lleva, es el que menos se lleva, a pesar de que hay de los que más se llevan, ¿no? Que son la figura, las 100 jugadores o 200 jugadores, el 16% de todo lo que produce el fútbol. Tremendo. Esto es como cuando la oligarquía de este país le preguntas que por qué le gusta privatizar y te responde, bueno, no te responde, pero es obvio que porque en el ámbito privado es más fácil robar o es más fácil generar beneficios, ¿no? Entonces, en este caso, en el fútbol es más fácil obtener esos beneficios y tiene que ver, efectivamente, pues con el marketing que hay detrás, con los derechos de imagen, con los patrocinios. Todo eso es muy suculento para quienes quieren hacer negocio con el fútbol, porque en realidad es un negocio, no estamos hablando de jugar por jugar, sino jugar para ganar, y ganar implica obtener un beneficio. Es que además en este caso la federación al final es como un único club. Es decir, porque en la liga de fútbol profesional están todos los equipos de primera, pero la federación en realidad es como un gran equipo de primera. Quiero decir, son muy pocos que manejan muchísimos patrocinadores, pocos partidos y bueno, y juegan con eso. Pues te doy aquí el amistoso y tú me das el voto. Pero la cantidad de dinero que genera y luego la cantidad de periodistas que invitan a los mundiales, las compañías patrocinadoras es también fabuloso, ¿no? Que eso también habla un poco de por qué, comentábamos antes, por qué en el fútbol a lo mejor no se ha hecho tanta investigación periodística como se puede hacer en otros ámbitos. Además esto a mí me fascina. Los periodistas deportivos son probablemente generadores de opinión mucho más importantes que los periodistas políticos. Es decir, son auténticas estrellas que generan militancia en torno a ellos. Lo que significó José María García en este país, José Ramón de la Morena. Yo con alguno de ellos que he tenido ocasión de hablar, la sensación es de estar hablando con alguien enormemente importante, o sea, más importante que con cualquier otro periodista con el que te puedas tomar un café. Y eso reconozco que me llamaba muchísimo la atención. Y es curioso, porque los que has nombrado no hablan de fútbol. Y probablemente no saben tampoco. Ni tampoco les interesa, ¿no? Ni saben, ni van al campo, ni hablan de fútbol. Hablan de lo que sucede alrededor del fútbol, que en realidad no sucede nada. Es decir, hablan de lo que inventan para generar, digamos que para mí el periodismo deportivo es una fábrica de consumidores. Entonces, del juego, que es lo principal, es lo menos importante. Entonces también eso es curioso, ¿no? Sí, yo creo que la economía del fútbol, que al final es lo que influye en los casos de corrupción, ha ido modificándose con el paso del tiempo, aunque funcionan varios actores, ¿no? O sea, yo creo que el momento clave es la ley Bosman de 1995, cambia completamente el modelo y se pasa de algo muy ligado a cajas de ahorro, muy ligado al ladrillo, a progresivamente, sin que desaparezca obviamente el ladrillo, las líneas de crédito, Caja Madrid, posteriormente Bankia, Bancaja, etcétera, pasa a la era del patrocinio, ¿no? En los grandes clubes internacionales que en este país tenemos solamente dos, aunque haya eternos aspirantes. Y ahora ahora los ingresos del Real Madrid, más de un tercio, la partida más importante es patrocinio. Y claro, ¿conocemos a los patrocinadores del Real Madrid? Bueno, podemos decir que uno es Adidas, lo conocemos, ¿no? Está todos los días en nuestra vida. Otro es Emirates, es una línea aérea, y otro es IPIC, es un consorcio petrolero de Abu Dhabi, que sospecho que no es tan conocido. En el caso del Barça pasa lo mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de unas magnitudes que quizá a la Real Federación Española se le quedan cortas, porque aunque sea un club, tampoco es el Real Madrid o Barcelona. Genera mucho dinero, pero no llega a esos niveles. El fútbol de selecciones nunca ha llegado a ese nivel. Hay que tener en cuenta también que a los clubes se los arrebataron a la gente. Es uno de los bienes comunes que nos roban. Y sobre todo a partir de la ley de la privatización de los clubes, que fue, creo, en el 96 con Felipe González, me parece, ¿no?
no podía ser otro. Fue que privatizó, obligó a los clubes a privatizar con la excusa de decir que ahora se iban a sanear, cosa que no ocurrió en absoluto, ¿no? Pero eso también es apropiarse de algo que le pertenecía a la gente, que era un núcleo, un sentido de pertenencia. Se terminó, lo convirtieron en una gran empresa. El fútbol es un negocio, es una empresa. Claro. Y se le fue de las manos a la gente, ¿no? Claro, pero yo creo que de los patrocinadores que han nombrado se lo ha olvidado el Estado. Claro, porque al final las leyes de patrocinio implican unas exenciones fiscales que llegan a porcentajes enormemente altos, con lo cual creo que sí que es nuestro, de la inmensa mayoría. O sea, quiero decir que y esta es una de las temas a debate, que yo creo que cuando se ha permitido muchas cosas en el fútbol, no se toma muchas veces en cuenta de verdad la condición de práctica, muchas veces de subvencionado que tiene el espectáculo para las arcas públicas. Municipios, diputaciones. Bueno, acordaos además que incluso declararon de interés general los partidos de fútbol, que es una cosa asombrosa. Álvarez Cascos, claro, y que en aquellos tiempos. La mitad de los clubes de primera división juegan en campos municipales. Efectivamente. O sea, que se amplían y se hacen obras y se gestionan por acuerdos entre el propietario del club de fútbol y el alcalde de la ciudad. Absolutamente. Y acordaos también que cuando se decretaron algún descenso a segunda división, precisamente por problemas de deudas, que no hubo, las mayores manifestaciones que se celebraron en aquellas ciudades, Sevilla y Albacete. Sevilla y Albacete fueron porque el equipo bajaba a segunda, pero bajaba en cumplimiento de una ley, en fin, porque estaba hace 2 años el Real Murcia, creo que fue, hizo una manifestación contra la delegación de Hacienda de Murcia, diciendo que pues era tal la manipulación social que se había hecho del asunto, que era como el ministro de Hacienda está contra nuestro fútbol, es decir, contra nuestra ciudad, es decir, contra nosotros. Claro, con lo cual está muy intervenido por lo público, pero al mismo tiempo luego en los palcos de los grandes equipos de fútbol esto es tremendo. Hay unos negocios. Bueno, la Gürtel en Valencia se entiende perfectamente con la gestión del Valencia. ¿Del Valencia? Fútbol. Bueno, claro. es la Gürtel, la crisis y todo a la vez. Pero fijaros, hay una frase que me ponían aquí en el dossier, una frase de 2013 de José Luis López Serrano, que fue directivo del Real Madrid mucho tiempo, que dice literal: al palco del Bernabéu, a nuestro palco, acuden los personajes más importantes del mundo de la política, de la judicatura, de la administración, de las grandes empresas y de los medios de comunicación. Y añade: Florentino enarbola la bandera del Madrid para que le concedan una reunión con el presidente de cualquier país o con las empresas más importantes. Florentino utiliza las giras para hacer negocios para CES, y esto lo dice un directivo del Real Madrid como una cosa perfectamente normal. Para eso está el palco del Real Madrid. Además es que es tremendo, porque está todo. O sea, están los jueces, están los políticos, están los empresarios, hasta nosotros nos han invitado. O sea, que hemos tenido que salir en Twitter diciendo, mire, yo no voy, pero hasta nosotros nos han invitado al palco del Real Madrid. Lo más doloroso para mí es que están sindicalistas también. Es verdad, es verdad. Sí, claro. Y además te digo una cosa, justamente, mira qué contradicción. La gente que entiende de fútbol generalmente está de arriba. Los que no entienden nada de fútbol están en el palco. Y están mirando al campo. Lugar. Y están mirando al campo, están mirando, claro, a estas cosas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Se dan circunstancias tan ridículas como, por ejemplo, hace 2 trofeos Santiago Bernabéu, el trofeo de verano del Madrid, estaba en el palco Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, y estaba también Raimon Kopa con Gento y tal. La última vez que Raimon Kopa, Balón de Oro, Real Madrid, histórico, estuvo en el palco, porque murió año y medio después o algo así. Y si uno mira quién entregó el trofeo ese día, fue Cristina Cifuentes. O sea, Florentino permitió que el trofeo del club lo diera Cristina Cifuentes, teniendo a Raimon Kopa al lado y a Gento, ¿no? Es una manera... Inmediatamente dicen, no mezclen la política con Claro. Yo creo que es una cultura que no es nueva. Creo que los estadios concentran a toda la sociedad, y que en cualquier dimensión las fuerzas vivas también van a los palcos en cualquier club, ¿no? Eso yo creo que lo dijo Sergio Ramos, que no tiene fama de ser el más inteligente del mundo, pero en respuesta a Piqué, que en todos los palcos se cuestionaba. Lo que pasa que, claro, estamos hablando de 3 centros neurálgicos de esos negocios, ¿no? La selección española, Barcelona y Real Madrid, ¿no? Y es verdad que los patrocinios también llegan a la selección, Iberdrola, llegan las subvenciones públicas, pero realmente el monto más grande
de las cantidades que mueve el fútbol, ahora mismo lo tendríamos que investigar en los paraísos fiscales. O sea, en este caso de la Real Federación, en los que las cantidades de las que se habla obviamente son muy importantes, es hiriente por ser una institución ahí entre lo público y lo privado, las cifras se quedan muy pequeñas con lo que ha desviado Jorge Méndez a través de sus jugadores, siempre supuestamente. Claro. Esto es tremendo, porque recuerdo una experiencia política con esto, cuando preguntamos al ministro de Hacienda, que respondió, digamos, con una respuesta genérica diciendo, bueno, esto con cualquier irregularidad que nosotros conozcamos la perseguimos, que es como digo, a usted no le estamos preguntando por cualquier irregularidad, estamos preguntándole por unas informaciones que aparecen, que hablamos de unos montos que pueden suponer un fraude a la hacienda pública sin precedentes en este país. Y el gobierno no solamente se pone de medio lado, sino que a nivel mediático hay un silencio como el que no hay con ningún otro asunto en este país. No se habla de eso. Bueno, y los periodistas... perdona, Dina. Y los periodistas, además, hacen militancia de eso. Y entonces te ponen a hacer una portada en el cual Messi figura como una víctima del procés desde Madrid, porque se habla de su fraude fiscal. Y a la inversa con Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, pero eso de Messi y de los jugadores, de ponerlos ahí, también es una trampa, porque ellos pertenecen también a empresas. Es decir, cuando ganan tanto dinero, forman parte de una empresa. Es decir, ¿quiénes son los que defraudan Hacienda? Las grandes empresas, ¿no? Y los grandes millonarios. Es así. Yo he leído por ahí que el Corte Inglés no solamente no paga a Hacienda, sino que le han devuelto en los últimos 5 años 341 millones de euros. Y todo legal, naturalmente, ¿no? Pero bueno, tienen esas escapatorias para que le devuelvan al Corte Inglés 341 millones de euros. Las personas que tienen mucho dinero pagan, de la SICAP, no sé cómo se llaman, el 1% de impuestos. Entonces, los clubes, al privatizarlos, forman parte de las empresas, y estos jugadores, que son muy pocos, que hace un ratito lo dije, son muy pocos, también forman parte de empresas y también entran en esa historia. Pero, evidentemente, yo estoy seguro de que Messi, por ahí le avisan o no, y a Cristiano Ronaldo y a todos esos tipos, que son los que menos tienen culpa, ¿no? Le dicen, escúchame, con esto nos salvamos de tanto dinero, que bueno, vale, qué sé yo, ni saben. Pero lo ponen ahí como bandera y esconden todo lo demás. Yo no he leído en ningún lado, a ver, ¿cómo es posible que al Corte Inglés le devuelvan 341 millones de euros en 5 años? Que le sale a devolver la declaración. A ver, ¿cómo es esto? Y eso está escondido por los grandes patrocinadores, como ustedes dicen, ¿no? Y el fútbol y los grandes jugadores, que son pocos, forman parte también de esas grandes empresas, ¿no? Sí, pero son asalariados, ¿eh? También, es que tampoco olvidemos que Cristiano Ronaldo paga IRPF. Claro. Y a Beckham se acogió a una ley de asalariados que consistía en atraer talento a base de pagar un 30% de... Eso es una cosa, o sea, que en este país se haga una ley como esa y no se haga una ley para atraer investigadores y científicos. La clave, de todas maneras, está en que los contratos deberían ser públicos. Vale, no le obligamos al Corte Inglés a que ponga en su página web el contrato de su director general, pero... Hombre, quizás no deberíamos pedirle a los clubes de fútbol algo más de transparencia a la hora de poner... Oye, si te vas a gastar 100 millones de euros en un fichaje de un jugador, digo yo que al menos los clubes que tienen socios, ¿no? Como el Madrid, el Barcelona y demás, podrían exigir, oye, dame unos puntos, ¿no? Que yo sepa realmente en qué te estás gastando el dinero, cómo lo pagas, ¿no? Los impuestos que paga James, ¿no? Es decir, que algo de transparencia debería haber o se les debería obligar para evitar este tipo de desvíos. La obligación de... Se ha hablado muchas veces, ¿no?, que el fútbol espectáculo y el fútbol negocio tienen una primera víctima, que es el fútbol de cantera, que es el fútbol que ofrece, digamos, instituciones comunitarias para que los niños y los jóvenes puedan entrenar, puedan aprender valores colectivos. Y eso sería perfectamente viable. Hombre, si usted tiene un negocio en el que hace mucho dinero, usted tiene que tener también unas obligaciones con la sociedad, y eso, sin embargo... Nosotros hemos hecho, no es que voy a hacer propaganda, pero hemos hecho una campaña con el Vicente Calderón de que ya que va a desaparecer, que intente reciclar parte del material en los clubes pequeños de Madrid, ¿no? Y al ver los clubes de Madrid cómo funcionan, nos hemos llevado una sorpresa espectacular en una ciudad que pretendía ser olímpica, con campos de tierra, vestuarios de los años 60, y cuando hemos ido al Atlético de Madrid a decirle, bueno, ¿les donas algo, los focos, tal? Han dicho, ¿y por qué Madrid y no China si somos un club multinacional?
Hombre, porque tú tienes una responsabilidad con la ciudad que llevas en tu nombre, de tu marca, de tu gente que va todos los domingos. O sea que al final cuando les han robado los clubes, le han robado el fútbol a los aficionados, también a los propios vecinos, ¿no? O sea, claro. Un club que lleva 100 años creciendo en una misma ciudad ya no ni siquiera tiene en cuenta a los madrileños, prefiere a los consumidores chinos. Y la desigualdad en el mundo del fútbol es brutal en una ciudad como Madrid, que tiene un club impresionante como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, y hay clubes que han subido a Segunda B en campos de tierra. Esto es espectacular. Claro, pero esto es norma en otros deportes, el compromiso con la base para tener un equipo de élite. En otros deportes tienes que tener una serie de canteras, y en un deporte como el fútbol, con la cantidad de recursos privados y públicos que recibe y la capacidad que tiene de incidencia en el entorno, parece muy poco lógico no pensar en que tenga una responsabilidad para con su entorno, para con políticas de igualdad, porque hay que ver cómo está el fútbol femenino, que ni siquiera los equipos de primera división impulsan una cantidad mínimamente digna de equipos salvo contadas excepciones, entiendo, de equipos femeninos, de equipos de base o de implicación mínimamente en un entorno ante una situación privilegiada que te dan además pues multitud de seguidores que normalmente pertenecen a clases populares. No se ve esa implicación con el entorno que se puede ver incluso en otros deportes o en otros ámbitos. Vamos a pasar a zapping, a un vídeo malvado que ha preparado Tristan Meyer, y después os voy a preguntar por la relación de los intelectuales de izquierda con el fútbol. Adelante, vídeo. ¿Usted pondría la mano en el fuego por Ángel María Villar? Yo sí, sin lugar a dudas. Ángel Villar dice muchas cosas, pero no demuestran nunca nada. ¿Tú pones la mano en el fuego? Totalmente. La pongo, no una, pongo las dos. Por José María Villar, por Ángel María Villar, pongo las dos manos. No está imputado, ni va a estar imputado. Ahora, de todas maneras, que te impute mañana cualquier fiscal o cualquier juez, pues puede ser, ¿no? También una cosa, dicen los jueces y los fiscales que es mejor ir de imputado que de testigo. ¿Por qué? Dice que puedes mentir, imputado puedes mentir. Una conversación entre el expresidente madrileño Ignacio González y su buen amigo, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. ¿El juez y qué? ¿Que no hace nada? ¿Que no se puede hacer nada? Yo ya les he dicho, mira, yo ya estoy hasta los cojones, o sea, decidme, ¿aquí qué queda? ¿Pegarle 2 tiros a la juez? ¿Qué alternativas tengo? En este país tengo la manía de que hay una denuncia de fiscalía y hemos condenado a las personas por la fiscalía. Yo, desde luego, en el caso además de Cristiano Ronaldo y de otros jugadores que conozco muy bien, yo no solo voy con la presunción de inocencia, es que creo que son inocentes. Messi, condenado a 21 meses de cárcel por fraude fiscal. Esta es la sentencia de la Audiencia de Barcelona. 4 campos de fútbol. Un polideportivo con gimnasio. Un edificio de medicina deportiva. Un hotel de 7.000 metros cuadrados. Y el edificio principal, la sede de la federación. Desde luego el negocio le salió redondo, ¿no? Llegar a unos terrenos que se los den gratis et amore, construir unas instalaciones y no pagar nunca y poner unos negocios. El ayuntamiento regala los terrenos públicos a la Federación de Villar. La justicia investiga esta cesión gratuita al margen de concursos. Pero las obras de Villar para construir su ciudad del fútbol son más rápidas. En solo 4 años levanta este impresionante complejo. Las obras de la ciudad del fútbol se financiaron con dinero público. Esas obras son también públicas, están hechas con dinero público del Consejo Superior de Deportes. Esto es tremendo y seguramente esto genera una especie como de reacción, de rechazo aristocrático, digamos, por sectores, digamos, aparentemente mucho más interesados en la cultura, que ven en el fútbol, por una parte, un espacio en el que corruptos, constructores, digamos, los ricos sin matices, el fútbol ha producido figuras repulsivas, o sea, como Jesús Gil, o sea, esa imagen que tenía en la piscina o en el jacuzzi, digamos, como el capitalismo descarnado, el capitalismo, digamos, sin ciertos ropajes de elegancia o de discreta hipocresía. Y al mismo tiempo, como fenómeno de masas, digamos, provocaba ese desprecio de muchos intelectuales de izquierdas de, bueno, pues la gente, ¿qué es lo que hace después de trabajar? En lugar de concienciarse, en lugar de hacer política, digamos, ir a ese nuevo opio del pueblo, que sería el fútbol, digamos, regalando a los sectores conservadores un ámbito de identificación pasional y de identidad que es absolutamente crucial, transversal y popular. Bueno, eso es
Yo creo que ahí sí hubo un error muy grande, sobre todo en la época cuando yo militaba en Argentina, en los años 70, que era tremendo eso, ¿no? También era un ascetismo tremendo, ¿no? Uno no podía tener, yo no sé, un pantalón nuevo, porque ya entonces no era revolucionario y cosas por el estilo, ¿no? Pero era como si uno no pudiera festejar un cumpleaños, por ejemplo, o no se pudiera enamorar porque estaba haciendo la revolución, y el fútbol formaba parte de eso también, ¿no? En el Mundial del 78, yo ya estaba acá en España, pero la gente por primera vez salió a festejar algo, es un motivo de alegría uno, aunque sea, ¿no? Era eso. Y efectivamente, los intelectuales de izquierda creían que eso adormecía a la gente. Y yo tengo muchas anécdotas, pero hay una que voy a contar y que la cuento. En Santa Fe hay dos clubes que se odian, Unión y Colón. Colón de Santa Fe, en la época de la invasión de Irak por Estados Unidos con la mentira de las armas de destrucción masiva, etcétera, jugó Colón un partido. Y la hinchada de Colón puso una pancarta que decía: Bush, en la cancha de Unión hay petróleo. O sea, la gente sabía bien de qué se trataba, a pesar de ser hincha de fútbol, ¿no? Eso era mentira, es decir, bueno, por un rato te distrae, y está mal distraerse por un rato. Total. Eso es. Bueno, hay excepciones, ¿no? Yo creo que ha habido grandes Galeano, escritores. Montalbán. Roberto Fontana Rosa tiene unos relatos divertidísimos. Albert Benedetti Camus también. es un amante. Yo creo que quizá la situación de España es más unidireccional en esa lógica, con la sola excepción de Vázquez Montalbán en los comienzos, que siempre defendió la cultura popular, y ahí estaba el fútbol y su Barça, y que ha habido dificultad para entender que el fútbol básicamente le gusta a quien lo ha jugado. Incluso este fútbol de estrellas, etcétera, quienes lo seguimos es porque hemos jugado mucho y entendemos alguna serie de valores que pueden servir, no son trasladables a nuestro día a día, pero la cooperación en el fútbol es fundamental. En el fútbol se parte de cierta compensación de las capacidades de cada uno. Yo no soy un gran jugador de fútbol, pero yo tengo mi sitio en el campo. Y eso es importante cuando se trabaja en grupos humanos. Y eso la izquierda pues lo ha desdeñado, digamos, haciendo tabla rasa, pues sabemos, ¿no? Por Bernabéu, por la acumulación originaria de Copas de Europa del Real Madrid, etcétera. No entiendo nada. No entiendo qué estamos hablando. Estamos saltando al Real Madrid, perdón. Me he metido en territorio hostil. Yo creo que es elitismo intelectual malentendido, ¿no? Y también la izquierda ceniza tradicional de pues lo que decía Ángel, ¿no? Está prohibido enamorarse a un buen revolucionario. O sea, yo creo que ha habido un elitismo, incluso ha habido grandes intelectuales o grandes artistas en este país que han tenido una afición por el fútbol tremenda y no lo han utilizado para sus creaciones. O sea, hombre, no es precisamente de izquierdas, pero Garci, sí, que es un gran aficionado al fútbol, jamás se ha metido más allá de anécdotas decorativas, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pasó, ¿no? O sea, si durante 40 años te distraen con el fútbol de esa manera, pues es inevitable que lo identifiques con cierto concesión al poder. Por eso, pero bueno, yo creo que ha cambiado mucho en los últimos 10 años. De hecho, no hay más que ver la producción literaria que hay de ensayos de fútbol, hasta poemas y demás. O sea, que yo creo que ha cambiado mucho. Hay otra anécdota. En la época del peronismo, cuando echaron a Perón, en Argentina estaba prohibido la palabra Perón, no se podía decir Perón, así que estaba prohibido todo eso, ¿no? Entonces las hinchadas de fútbol alentaban a sus equipos con la música de la marcha peronista, con otra letra, pero con la música de la marcha peronista. Era increíble, así como la gente encontraba ahí y no estaba adormecida. Y me acuerdo que vendían en la cancha fotografías de los jugadores. Entonces decían: tengo la fotografía del centrodelantero del Real Madrid. Era Perón. Que como estaba acá en Madrid decían claro, así, y la gente compraba la foto de Perón en las canchas. Quiero decir con esto que también es relativo eso, es decir, todo lo utiliza el sistema para adormecer. También el periodismo deportivo cumple esa función, naturalmente, no el juego.
Pero por eso yo creo que es fundamental para la izquierda española, en este caso, volver a reapropiarse del discurso que ahora básicamente la hegemonía la tiene la derecha de este país. Y ahí tenemos que ser capaces de concienciar a la sociedad y de construir y democratizar las instituciones que tienen que ver no solamente con el fútbol, sino con el deporte en general. Y hay que reivindicar el juego. El buen juego también tiene importancia, no solamente ganar. Mucha importancia tiene. Un pase de Xavi es una cosa maravillosa. Eso a los madridistas os cuesta entenderlo. Lo de que, bueno, que lo el importante de Cristiano Ronaldo no solamente... también es un buen pase, ¿no? No, pero precisamente lo que acabas de decir es porque ya no se concibe el fútbol como un juego, sino como un trabajo. Entonces el jugador está sometido a mucha presión porque en última instancia lo que cuenta es ganar y el beneficio de la empresa, que es en este caso el club de fútbol. Pero fijaos cuando en este ciclo prodigioso de la selección española, precisamente, que ganó Eurocopa, Mundial, Eurocopa, como de repente, para gente como nosotros, que vienes ahí de un cierto atavismo de que unos se apropiaron de la idea de España, de la bandera de España, del símbolo de España, de repente veías gente de todos los colores, sorprendentemente, con la bandera española. Yo soy español, a por ellos, a por ellos. Eso fue impresionante. Y ahí te das cuenta de que el fútbol concita pasiones de todo el espectro político. Fue contracultural esa selección, ¿eh? Eso es así. Y jugando maravillosamente. Porque la furia todavía está prendida en el tema, que es una mentira, es un invento del franquismo el tema de la furia. Porque cuando España jugó bien, fue en el 64, que tenía muy buenos jugadores, muy parecidos a esta selección que ganó. Con la furia no ganó nunca nada. No. Era todo un invento eso, de la furia, de la raza, un invento franquista. Claro. Y al antimadridismo le encantaba también esta selección, ¿eh? Todo contribuye a hacer las cosas transversales. Yo recuerdo las bromas esas de estar jugando la selección española y comentarios en el bar de qué bien juega el Barça. Porque es verdad. Qué bien juega el Barça. Claro. Desde que se va Raúl se gana. O sea, bueno, a ver, qué bien Luis Aragonés. No nos olvidemos que siempre estuvo Casillas en esos triunfos. Sí, bueno, de hecho la prensa deportiva madrileña ensalzaba a Casillas, prácticamente paraba y metía los goles él. O sea, era una cosa como... No digo que no se mereciese los elogios, pero vamos, era el símbolo de la resistencia ahí. Pero esto, o sea, ya estamos entrando en una parte que es absolutamente central en términos políticos. Vázquez Montalbán decía yo creo que la mejor definición política del Fútbol Club Barcelona cuando decía esto es el ejército simbólico de Cataluña. Y es verdad. O sea, lo más parecido que ha tenido Cataluña a un ejército, pues desde el 11 de septiembre, ha sido el Fútbol Club Barcelona para generar épica nacional. Y eso se nota en la reacción de un cierto tipo de madridismo, no todo el madridismo, porque también hay un debate sobre el Real Madrid como equipo popular de izquierdas, o sea, como... Digamos, estos debates... Es que Vázquez Montalbán hay que valorarle la enorme capacidad que tuvo de ver un momento histórico y ver la capacidad de generar un relato alrededor de ese momento histórico, con el momento histórico por encima de incluir la propia verdad. Hasta el punto de que, por ejemplo, uno de los grandes elementos, cimientos en los que basa Vázquez Montalbán su teoría es en que el Barcelona hasta tiene un mártir de la guerra civil, que es un presidente, el presidente Suñol, y tal. En el camino de esa creación llega a decir que prácticamente pues que a Suñol le matan por ser presidente del Fútbol Club Barcelona, cuando era diputado de Esquerra Republicana, antes que presidente del Fútbol Club Barcelona. En ese relato, Suñol es siempre Suñol con NY. Y hace una semana vi una esquela en el País que me sorprendió, con la ñ, que es su propia familia. Luego, también hay cierto punto de oportunismo bien entendido, de saber ver un momento histórico y poder identificar a un club de fútbol con una regeneración democrática, que es lo que vivía en ese momento, en los años 70 y 80, el Fútbol Club Barcelona, ¿no? De hecho, el Español, que podía haber aprovechado esa circunstancia, no lo aprovechó y acabó recluido a ser un club prácticamente muy de derechas en Barcelona y demás. Hombre, en el Barça se concita un poco lo que yo quería apuntar al comienzo, y también es con una anécdota, con lo que lo quiero así mostrar un poco, es la destitución de Johan Cruyff se produce un par de semanas después de que Cruyff aparezca en un acto promocional publicitario con los carteles de detrás de una inmobiliaria
que era rival en el mercado inmobiliario de Josep Lluís Núñez, ¿no? El gran presidente del Barça de los años 80 y de los primeros 90. O sea, volvemos a la lógica ladrillo, intereses creados por una serie de empresarios y obviamente medios de comunicación. Y medios de comunicación y una cultura política que en este caso era distinta de la del franquismo, más ligada a lo que luego sería Convergencia y etcétera, que ya estaba en esa Barcelona de Montalbán, ¿no? Que ya estaba en esos Agustín Montal, que falleció hace poco, 2 días antes de la orden de asesinato de Salvador Puig Antich, estaba en el Pardo recibiendo la medalla de Franco, ¿no? O sea, que quiero decir, de todas formas, las construcciones de los relatos. Yo sí creo que la idea, aquel lema del Barça, ¿no? Que es más que un club, yo creo que de alguna manera sí que lo ha sido. A lo mejor, evidentemente, el Barça, pues habría gente que colaboró con el franquismo, como lógicamente es así, pero también concitó en torno a sí el simbolismo de una cultura catalana reprimida durante el franquismo, y hay gente que lo vio de esa manera. Sí. Y bueno, y ese hilo incluso llega hasta ahora, en el que se hace se sacan las señeras cuando en el 17-14 y se conmemora todo aquello. O sea, son los clubs en España una clara expresión de la plurinacionalidad, y eso lo entiende todo el mundo, es decir, lo que significan los equipos vascos. O sea, los equipos vascos son mucho más que equipos de fútbol, es decir, son auténticas instituciones sociales. El Athletic, o sea, con, digamos, esa ley que no sé si está escrita o no escrita, pero que solo pueden jugar jugadores vascos, eso es una declaración de principios, claro. Pero ¿te acuerdas que la ikurriña, que estaba prohibida, apareció por primera vez públicamente en un clásico? Efectivamente. La Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, los capitanes Iríbar y Cortabarría, con la que llevaron la ikurriña. Claro. Estaba prohibida. Ahí apareció por primera vez la ikurriña públicamente. Iríbar muy próximo en aquel momento a Batasuna y todo aquello. Claro, sí. Pero incluso vaya. Lo que representa el Betis, es decir, los colores del Betis son un símbolo de Andalucía. Es decir, el Betis no juega solamente a ser el equipo de Sevilla, sino a ser el equipo andaluz. O sea, es como... Claro. Es tremendo. O sea, digamos, si alguien quiere entender por qué España es plurinacional, pues miren lo que significan ciertos clubes de fútbol en España, lo que significa el Madrid. O sea, digamos, como un símbolo de España a nivel mundial y su propia competición con el Fútbol Club Barcelona. Y digamos, eso politiza a mucha gente, digamos, a través de la identidad de club, antes que a través de otro tipo de identidades políticas, y no digamos en los jóvenes lo que representa eso. Aquello de los valores, ¿no? Que dijo Piqué, no me gustan los valores del Real Madrid, que es un arma arrojadiza de unos a otros, de Sevilla a Betis. Luego las aficiones son bastante plurales, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de madridistas que no están contaminados por un discurso que todos asociamos al Madrid, y desde luego en el Athletic de Bilbao pues hay muchas sensibilidades políticas, ¿no? El mismo exministro Pedro Morenés es un aficionado del Athletic. Villar. Y Ángel María Villar. Ángel María Villar. Sí. O sea, son otras sensibilidades completamente distintas a las que nosotros identificamos, ¿no? Pero es porque solo juegan españoles en el caso de Morenés. No, había muchos aficionados de los años 60 del Athletic de Bilbao, porque era un equipo que solo jugaba en español. Bueno, hay legendarias portadas de ABC que decía eso. 11 españoles en la alineación del Bilbao. Bueno, no sé si esto se sabe, pero uno de los grandes aficionados del Athletic de Bilbao era Julián Guita, que siendo de Córdoba era capaz de repetir la alineación del Athletic en tiempos antediluvianos. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Andrés. Bueno, yo no sé, me estaba acordando de una frase así que de vez en cuando va y viene, ¿no? La del odio eterno al fútbol moderno. No sé si tanto, pero sí que es verdad que los tiempos actuales del fútbol en el que
en el que ya no sabes incluso quién es el dueño de tu club, en el que el capitalismo financiero compra y vende jugadores, es copropietario de estadios, el Calderón se va a llamar Wanda y ya no sabes dónde pagan los impuestos, pues estás relativamente desorientado. Pero bueno, siempre queda el juego concita mayorías, el juego al final es cooperativo, es comunitario, se hace en equipo. Y yo creo que eso al final perdurará y pervivirá, a pesar de que estamos viendo un momento un poco difícil para los amantes del fútbol. Ángel. Yo diría que es necesario que la gente tome conciencia de que los clubes le pertenecen. Ni a los inversores, ni a los millonarios, ni a los constructores, ni a los dirigentes, ni a los políticos, le pertenecen a ellos. Porque un club y el fútbol es un sentimiento, no es una empresa. Y entonces, aunque no sea socio, un hincha de un club tiene más valor que un señor que viene de China a comprar el club de, yo qué sé, el Valencia, por ejemplo. Y yo creo que es importante que tomen conciencia. Que ellos son, en el Liverpool, por ejemplo, en el Manchester, han tomado conciencia y han impuesto cosas. Y han querido aumentar las entradas, la gente se ha ido del estadio y finalmente no las han aumentado. Es decir, la gente tiene que tomar conciencia de eso. Y segundo, que si queremos un fútbol mejor, tenemos que luchar por una sociedad mejor, si no va a ser muy difícil. Gracias, Ángel. Guillén. Pues en estos momentos que parecen de inflexión, yo creo que son buenos momentos para iniciar ciertos debates que han sido espinosos durante muchos años, que incluso a nosotros nos han podido costar dar, del papel de las administraciones públicas, el modelo de negocio que supone el fútbol, las relaciones laborales con los trabajadores, el espectáculo en sí del fútbol, y que bueno, que creo que no estamos todavía preparados para pontificar acerca del fútbol, porque sigue siendo algo en lo que lo irracional funciona sobremanera, pero sí que creo que estamos en condiciones de iniciar ya pequeños debates y una pequeña pedagogía acerca de esa evolución que puede parecer que es lógica en este momento. Dina. Bueno, dicen que el fútbol es el reflejo de la sociedad. En este sentido, si queremos transformar la sociedad, indudablemente pasa por democratizar el fútbol, por volver a recuperar el fútbol como pasión y no tanto como negocio. Y ahí sí que me gustaría dejar constancia de que, al igual que hablábamos antes de la desigualdad que hay en los clubes, y al igual que en la propia sociedad existe el machismo, en el fútbol hemos visto cómo uno de los grandes perjudicados eran precisamente el fútbol femenino, y ahí creo que reconocerlo y visibilizar el fútbol femenino en este país también entra dentro de democratizar el fútbol y el deporte en general. Gracias, Dina. Pablo. Sí, creo que la tendencia general hacia convertir el fútbol en un producto de marketing, en una marca, es muy difícil de frenar, pero se pueden hacer una serie de políticas para conservar el juego y el gusto por el juego, que es de lo que se trata. Y seguramente son los gobiernos municipales, los gobiernos locales, las diputaciones y ahora la federación, si se produjese, cosa que dudo mucho, una verdadera limpieza, la que tendría la oportunidad de empezar a mejorar el fútbol base, poniendo también mucho coto a un tema que no hemos hablado, que es la contratación cada vez más precoz de niños para los clubes. Desde esas instancias de gobierno menores se puede volver a generar una cultura popular en torno al fútbol que yo creo que está en vías de extinción. Gracias, Pablo. Diego. Nada, yo concluiría con 3 apuntes, que es reglas, democracia y transparencia, que es lo que vale para cualquier cosa de la sociedad, para el fútbol también. O sea, evidentemente hay que poner reglas y límites, tanto salariales como de traspasos a los clubes. Hay que establecer democracia en la Federación de Fútbol. No puede ser que no sea una democracia real, que sea una falsa democracia representativa, como pasaba, por ejemplo, lo de las cajas de ahorros y de ese tipo de cosas. Y transparencia, ¿no? O sea, si nos meten en el debate de que un aficionado se tiene que alegrar porque su club ha vendido a un jugador por muchos millones y entonces se tiene que alegrar como si hubiese ganado un partido, bueno, pues que realmente hagan transparencia y pongan el contrato en la página web y realmente se sepa los ingresos y los gastos de los clubes. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache. Thank you.